Gloria a Dios, pues ya estamos conectados otra vez, hermanos. Ya estamos una vez más conectados para la gloria, la honra y la alabanza de nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Les invito para que abran sus Biblias ahí en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en los versículos 1 en adelante, dice de la siguiente manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de escuchar una vez más tu voz, Padre, a través de la mía, Señor, pero queremos oír tu voz, Señor, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Dios. Por eso yo te suplico, Señor, que limpies mi corazón, mi mente, mis labios, todo lo que soy, Señor. Límpialo, te lo suplico en el nombre de Jesús, para que tu palabra no tenga estorbo, Señor, y fluya como río impetuoso, Señor. Corra como río tu palabra, Señor, y ministre la vida de todos aquellos que pudieran estar en esta tarde conectados, Señor, a este video, Padre, o quizá después en YouTube, Padre. Bendice a cada uno de los que escuchen este mensaje, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de aquellos que con corazón sincero, Señor, buscan una palabra de parte tuya para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de Job, hermanos, encontramos un versículo que dice de la siguiente forma: palabras más, palabras menos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué aprovechará que oremos a Él? Hermanos, la oración es mucho más que simple y sencillamente hablar al aire. Muchas veces, hermanos, hemos escuchado, no sé, quizás recibido críticas de personas que dicen que nosotros hablamos al aire, que nosotros estamos locos porque le hablamos a alguien que no nos ve, porque le hablamos a alguien al que no vemos, porque pensamos que Dios nos va a oír cuando ni siquiera somos capaces de poderlo ver. Pero lo cierto es, hermanos, que la oración es la forma en la que Jesús se comunicaba con el Padre. La oración, hermanos, es la forma en la que Jesús nos enseñó a comunicarnos con el Padre. La oración, hermanos, es la fuente de la victoria del creyente. Es algo paradójico, es cierto, que las batallas del creyente se ganen de rodillas. Quizá nosotros estamos acostumbrados, hermanos, a ver o a escuchar
no sé, a través quizá de películas, a través de documentales, a través de, no sé, historietas quizá, siempre las batallas los héroes las ganan de pie. Es decir, en el box, por ejemplo, no gana el que queda acostado, no gana el que queda postrado, gana el que queda de pie, gana el que es capaz de conservar más puntos en cada round, mientras que en el cristianismo, hermanos, dice la palabra del Señor que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que el Señor es nuestra fortaleza, que somos bienaventurados cuando somos pobres en espíritu, porque de entonces de nosotros es el reino de los cielos. Es una gran paradoja a veces el evangelio, hermanos, y sin embargo, quizá conforme a nuestra lógica esté incorrecto, pero la lógica de Dios es diferente a la nuestra. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos una ventaja enorme cuando nosotros entendemos lo que es la oración, cuando nosotros entendemos que la oración es esa fuente de energía, de poder, de gracia, de misericordia que Dios ha provisto para el creyente. Hoy yo quiero hablarles, hermanos, de la importancia de la oración, de la necesidad de la oración en la vida del creyente. Hermanos, muchos creyentes creen que creen. Y muchos creen que creen, hermanos, porque realmente no han experimentado el poder de Dios, porque no han buscado el poder de Dios en oración. A veces mencionábamos en la iglesia hace tiempo atrás, hablábamos acerca de las oraciones saeta. Y pensamos que una oración, hermanos, es simplemente decirle a Dios: Señor, quiero, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, ayúdame, Señor, socórreme. Y a veces pensamos que eso es todo lo que tiene que ver con la oración. Les comentaba yo hace tiempo también de una antigua alabanza, una antigua canción que escuché hace aproximadamente unos 30 años, que decía: Señor, enséñame a orar, no solo a pedir lo que quiero conocerte, no solo saber de ti. Y eso es algo, hermanos, que desgraciadamente mucha gente sabe que hay un Dios. Mucha gente cree que hay un Dios, y le tengo noticias. La Biblia dice: aún los demonios creen y tiemblan. Así que si tú crees que Dios es uno, haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos por qué es necesaria la oración en la vida del creyente. Por qué es necesario que nosotros busquemos la oración. Y fíjese cómo dice el versículo 7, hermanos. ¿Dónde está? El versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, dice, y velad en oración. El ser sobrio es algo contrario a ser o a estar ebrio. Una persona sobria la podemos definir como una persona que tiene los pies en el suelo y los ojos en el cielo. ¿Qué es eso? Tenemos que ser sobrios en nuestra manera de pensar, ser equilibrados, estar en nuestros 5 sentidos. Eso significa ser sobrio. No podemos conformarnos ni pensar siquiera, hermanos, que porque ya tenemos un título, porque ya ostentamos el título que dice cristiano, ya le hicimos, ya la armamos, ya estamos del otro lado. No, hermanos, necesitamos entender nuestra necesidad de permanecer. Dice: sed sobrios y velad en oración. Y yo quiero que veamos, hermanos, por lo menos 3 razones, así rápidamente, 3 razones por las cuales es necesario, hermanos, velar en oración, por las cuales es necesario estar sobrios en el Señor y velar en oración. Y lo primero que yo veo, amados hermanos, es que necesitamos ser sobrios y velar en oración. Primero, hermanos, porque en este mundo en el que estamos vendrán pruebas, vendrán dificultades, vendrán situaciones en las que tendremos, hermanos, que estar sólidos, firmes en el Señor. Versículo 12 que leímos dice: amados, no os sorprendáis. Escucha esta palabra: sorprendáis. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Este versículo, hermanos, nos habla de algo interesante. Dice: no te sorprendas. Y, hermano, desafortunadamente en este tiempo
encontramos, hermanos, que muchas de las cosas que están sucediendo nos han tomado por sorpresa a muchos, a más de uno. Han tomado por sorpresa estos acontecimientos. De repente, hermanos, se levanta un virus que nos metió a todos a las casas, que cerró los templos, y hermanos, no es la única peste que ha llegado a la tierra. Desde que Jesús estuvo en la tierra, Él profetizó en Mateo capítulo 24 que habría pestes. Y yo les comentaba hace días atrás o meses atrás, no recuerdo muy bien, en el templo, yo les preguntaba, ¿cuándo piensan ustedes que va a comenzar el Apocalipsis? ¿Cuándo podemos esperar que empiece Apocalipsis? Y se hizo ahí un poquito de comentarios, ¿verdad? De no, pues tal. Y yo les decía, Apocalipsis comenzó con la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo, ¿qué? 2, 3. El Apocalipsis ya empezó, hermanos. No tenemos que esperar a que empiece, ya empezó. La iglesia de Éfeso, hermanos, en las cartas de Apocalipsis, porque Apocalipsis no es un libro, son 7 cartas dirigidas a 7 iglesias de Asia Menor, y usted lo puede ver ahí en el libro de Apocalipsis, que son 7 cartas. Y la primera carta está escrita a la iglesia en Éfeso. Y la iglesia en Éfeso, hermanos amados, representa el primer periodo dispensacional de la iglesia. Son 7. Y amado hermano, nosotros debemos de entender que el Apocalipsis ya está aquí, ya llegó, ya empezó. Nosotros nos ha tocado los últimos tiempos del Apocalipsis, hermanos. Estamos hablando, hermanos amados, de que a nosotros nos tocó vivir, hermanos, el tiempo de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, amados hermanos, es la última iglesia a la cual se le escribe en este libro o en este conjunto de cartas, mejor dicho, como acabo de mencionar. Versículos 14 en adelante dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, escuche, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estamos viviendo tiempos, hermanos, de una tibieza espiritual en la iglesia. Un tiempo, hermanos, en los que buscamos a Dios, en los que hay gente buscando a Dios, hay gente clamando por su presencia, hay gente clamando por su gracia, pero también hay muchos que se dicen creyentes que están cayendo, hermanos amados, en una tibieza espiritual terrible. ¿Cómo es posible que se levante alguien que adora a Dios, que glorifica a Dios, que exalta a Dios y que dice usted tiene que comprarse un disfraz de Halloween y salir a repartir dulces y salir a recibir dulces? ¿Cómo es posible que haya gente en las congregaciones cristianas que se dicen cristianas que participen del culto a los demonios a través del Halloween? Estamos viviendo este tiempo, hermanos, el tiempo de la tibieza espiritual, el tiempo, hermanos, en el que el mundo se ha infiltrado en las congregaciones cristianas, el tiempo, hermanos, en el que muchas prácticas del mundo se han estado metiendo a las congregaciones cristianas. Hoy hay iglesias cristianas que parecen cine. Usted entra a una iglesia, a un templo y encuentra, no sé, una gran pantalla, una gran multimedia, un altar pintado completamente de negro, con luces, con humo, parece que va a un espectáculo en lugar de ir a un culto. Músicos que ya no adoran a Dios por adorar a Dios, lo adoran porque les pagan. Y grandes cantidades. Estamos en ese tiempo, hermanos. Si usted se fija, el mensaje a la Odisea es el último mensaje a las 7 iglesias. La iglesia a la Odisea, hermanos, es el último tiempo. Ahora, Jesús habló de que en el último tiempo habría pestes. Hermanos, las pestes no empezaron en este año, no empezaron en este siglo, no empezaron en este milenio. Podemos hablar, hermanos, de peste como la fiebre bubónica.
Podemos hablar, hermanos, de la gripe aviar, podemos hablar de las vacas locas, podemos hablar, hermanos, del SIDA, que son pestes que han llegado, hermanos, y han llegado y algunas se han quedado. El SIDA no ha sido erradicado, por ejemplo. Podemos hablar de un sarampión, de una viruela, de diferentes enfermedades, hermanos, que han llegado a la tierra, que están entre nosotros y que no podemos negar que están ahí. La viruela del mono, creo, es la más reciente. Pero hermanos, hoy nosotros necesitamos entender la realidad de que estamos viviendo tiempos difíciles. Y en medio de esos tiempos difíciles, nosotros necesitamos permanecer velando en oración para no ser tomados por sorpresa. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa, dice, extraña. ¿Por qué? ¿Por qué estas pestes tienen que ser extrañas a nosotros? ¿Por qué la violencia tiene que ser algo extraño a nuestras vidas? Y el Señor Jesucristo habló de que la maldad se multiplicaría. ¿Por qué, amado hermano, las grandes migraciones que estamos viendo, y no precisamente las del Kalahari, sino las migraciones, hermanos, de gente, de personas que van de un lugar al otro? ¿Cómo es que esas migraciones, hermanos, nos sorprenden? ¿Por qué? ¿Por qué, amado hermano? La palabra del Señor nos dice que el diablo tratará de engañar, si le fuere posible, aún a los escogidos. Y está sucediendo, hermanos. A lo largo y ancho del mundo, iglesias cristianas han caído en errores terribles, en herejías tremendas. Podemos hablar de la Luz del Mundo, por ejemplo, hermanos, que siguen a un supuesto apóstol acusado de violación, de pederastía, de abusos tremendos, hermanos. Podemos hablar de Pare de Sufrir, que engañan a la gente para sacarles el dinero a más no poder, a manos llenas, y están por prácticamente toda América Latina, que engañan a la gente, hermanos. Hicieron un video, un documental precisamente de esta asociación religiosa de Pare de Sufrir, hermanos, en las que les decían, ¿verdad?, que les vendían aceite traído de Tierra Santa de Israel, hermanos, y lo siguieron con las cámaras. Y resulta de que el aceite lo compraban en una tienda como las que hay aquí del súper, de Soriana, de ese tipo de tiendas. Ahí compraban el aceite. O sea, y se lo vendían a la gente como traído de Israel. Y luego que el manto consagrado, y que la rosa de no sé quién, y que la rosa de no sé cuántos, y que los pétalos de no sé quién. Y es puro comercio. Puro robarle a la gente. Hermanos, y hoy el problema no está solamente en ellos. Yo se los he dicho, el problema no es del indio, sino del que le dice apóstol. El problema, hermanos amados, es que estamos siendo sorprendidos. Estamos siendo tomados por sorpresa. Porque nos está faltando, hermano, buscar a Dios en oración. Porque nos está faltando asistir a esas reuniones de oración que a veces se nos hacen tan pesadas, que a veces se nos hacen tan complicadas estar ahí hora y media orando, que a veces se nos hace tan complicado estar en una iglesia, en un lugar de rodillas. Pues póngase de pie. Yo les he comentado y les he dicho ahí en el templo, no importa en qué posición usted esté, lo importante es que esté orando, lo importante es que estemos buscando la presencia de Dios, la dirección del Espíritu Santo, la gracia de su misericordia sobre nosotros. El problema, hermanos amados, es que nos hemos hecho, y perdónenme por la palabra, nos hemos hecho flojos para orar. Nos hemos hecho flojos para buscar la gracia de Dios en oración. Por eso, hermanos, es que nos está tomando por sorpresa todas las cosas que están pasando alrededor. Nos tomaron por sorpresa, hermanos. Yo no sé, ahorita me pareció ver por ahí al hermano Víctor, pastor de aquí de la ciudad. Yo no sé cuántos pastores estábamos preparados para lo que se vino, para poder continuar trabajando como pastores, haciendo nuestra labor con los templos cerrados. A muchos fuimos tomados por sorpresa. Y escuchen lo que estoy diciendo, me estoy incluyendo yo mismo,
Porque fuimos tomados por sorpresa, hermanos. Muchos no sabíamos qué hacer. Cómo trabajar, cómo estar al pendiente de los rebaños, cómo predicarle a la iglesia, cómo llevarles una palabra de aliento, cómo llevarles una palabra de dirección de parte de Dios. No supimos, muchos no supimos. Quizás los que estaban más adelantados o los que estábamos un poquito más adelantados con el uso de la computadora, de las redes sociales, ¿verdad? Fueron los que a lo mejor quizá empezaron a dirigirse un poquito más a la iglesia. Pero ¿sabe qué, hermano? Aparte de los pastores, mucha iglesia fue tomada por sorpresa y muchos, pero muchos cristianos prefirieron dejar de congregarse y alimentarse de mucha basura que hay en internet. Y conocemos varias personas así, que dejaron de congregarse, prefirieron alimentarse de lo que les gustó en internet. Y escuche, porque no siempre lo que nos gusta es lo mejor. Pero el problema de la internet, hermanos amados, y aquí es una espada de dos filos, porque yo también estoy predicando en internet. Ahorita lo estoy haciendo. El problema con la internet, hermanos amados, es que nos metemos a, no sé, alguna plataforma, YouTube, Instagram, no sé qué otras plataformas hay. Yo manejo nada más esta y YouTube. Pero nos metemos a YouTube y buscamos un predicador que nos agrade. Ah, fulanito de tal, órale. Y ya nos aparecen todas las predicaciones de fulanito de tal. Y luego nos aparecen los títulos de los mensajes, ¿verdad? Algunos cometemos el error de ponerle el título al mensaje ahí en el video. Y no me gustó no me gustó no me gustó no me gustó La bendición de Dios sobre tu casa. Ah, me gustó. Y le ponemos ahí. Y nos alimentamos, hermanos, de lo que nos gusta y no de lo que necesitamos. Ese es un problema, hermanos. Y muchos fueron tomados por sorpresa por doctrinas erradas que los alejaron. Más del 50% de los creyentes o de los que se decían creyentes ya no regresaron a las congregaciones, ya no regresaron a los templos. Se apartaron por completo. Y digo se apartaron por completo, hermanos, porque simplemente ya no volvieron. Están alimentándose por internet solamente. Cuando la palabra del Señor es clara y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué sucede esto? Porque no estamos buscando la dirección de Dios en la oración. No estamos buscando la dirección de Dios en oración. Pensamos que orar es solamente, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito. Pero yo le pregunto alguna vez, y sé que habrá alguno que me diga, yo sí, y espero que haya más de alguno. Pero alguna vez usted le ha preguntado a Dios o le ha dicho a Dios o ha orado a Dios como oró Pablo aquella ocasión cuando todavía era Saulo de Tarso y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O nada más le decimos lo que nosotros queremos que Él haga. Qué importante es, hermanos, que nos mantengamos alerta, que nos mantengamos velando en oración, que siempre tengamos un tiempo para Dios en la oración, para que no seamos sorprendidos, hermanos, por todo lo que todavía viene. El versículo 4 dice, bueno, desde el 3, en segundo lugar, porque ya se nos está yendo el tiempo. Dice Primera de Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Por qué necesitamos mantenernos sobrios y velar en oración, hermanos? ¿Sabe para qué? Lo necesitamos porque necesitamos mantenernos en santidad, hermanos. Fíjese cómo dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado. Baste ya basta, hermanos. Ya basta de ir coqueteando con el mundo. Dice
Mi esposa dice, no podemos ir jugando a la iglesita. No podemos caminar por el mundo jugando a la iglesita, al cristianito. Tenemos, hermanos amados, la necesidad de mantenernos en santidad. Creo que eso es algo que tenemos más que entendido como cristianos. ¿O no dice la palabra de Dios, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor? ¿No dice Juan, hermanos amados, cualquiera que tenga esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro? Necesitamos buscar la santidad. Necesitamos dejar atrás el pecado que nos asedia. Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, prosigo al blanco, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es necesario, hermanos amados, que nosotros podamos esforzarnos para que podamos vivir en santidad. Ahora, yo quiero decir una cosa y se lo digo desde lo profundo de mi corazón. Por mucho tiempo yo lo intenté, por mucho tiempo yo luché por vivir en santidad, pero lo hice en mis fuerzas. ¿Y sabe qué, hermanos? Siempre fracasé, siempre fallé. Y siempre que yo procure vivir en santidad en mis propias fuerzas, voy a fracasar otra vez. Es necesario el tiempo de oración. Es necesario que busquemos a Dios en oración y en oración clamemos por su santidad en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo nos lleve por el camino de la santidad. No podremos nosotros solos jamás. La Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. La Biblia dice que Él nos enseñará todas las cosas. La Biblia dice que Él nos consolará para que sigamos caminando en el camino que Dios nos ha marcado. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. No podemos prescindir del Espíritu Santo. Y la única manera, hermanos amados, de buscar la gracia, la comunión con el Espíritu Santo, además de la lectura de la palabra, además del ayuno, además del congregarnos en el templo, es necesario que oremos, es necesario que busquemos la oración en el Espíritu Santo, hermano, que busquemos el orar en el Espíritu, que busquemos orar, sí, con el entendimiento, claro que sí, oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Sí, el entendimiento es necesario, pero también el Espíritu. Es necesario que busquemos la comunión con el Espíritu Santo para que podamos realmente, hermanos, alcanzar la santidad sin la cual no podremos ver a Dios jamás. Esto es indispensable. No podemos prescindir de nuestra santidad. No podemos caminar por el pantano y mancharnos y quedarnos así, hermanos. Estamos en un mundo empantanado y necesitamos mantener la santidad. ¿Qué puedo hacer? Necesito pedirle al Espíritu Santo que me limpie constantemente, hermanos. Que nos limpie constantemente. Este domingo hablábamos acerca de la necesidad, hermanos, de mantenernos limpios, de mantenernos santos. Es necesario, hermanos, que entendamos que sin la oración, hermanos amados, sin la oración, no estarán completas nuestras armas de justicia, nuestra armadura de Dios no estará completa si no hay oración en nosotros. Necesitamos buscar a Dios en oración. Necesitamos que la oración sea nuestro pan diario, hermanos. Tiene que haber un tiempo, tiene que haber un momento en el día en el que podamos, si no doblar la rodilla, sentarnos en algún lugar. O si usted está enfermo y no se puede ni sentar, acostado. Pero buscar la presencia de Dios en oración. Buscar la gracia de Dios en oración. Que el Señor limpie nuestros corazones, porque qué fácil es ensuciarnos. El mundo nos está atacando por todos los flancos. El mundo nos está atacando por todas partes. Simplemente usted va en el camión, en el transporte público. Y en la parte de arriba, en el camión, hermanos, a veces ponen calcomanías. Y usted va viendo calcomanías ahí de mujeres semidesnudas. Pero no ponga el chofer música cristiana porque luego le echan al de transportes. Me tocó una vez. El chofer era cristiano y llevaba unas canciones ahí cristianas. Y de repente, hermanos, una persona agarró el teléfono celular y habló a una patrulla, hermanos, y que lo para un policía de transportes. Le quitaron el estéreo. Pero ¿por qué no quitan esas calcomanías?
¿Por qué no quitan esas frases que a veces ponen en los camiones, hermanos, que son insultantes? No lleven música de Bad Bunny o de otros que cantan puras tonterías, hermanos, tonterías que son ofensivas. Porque a eso no les dice nada. Pero nuestra mente, hermanos, nuestros ojos, nuestros oídos se contaminan con eso. El mundo nos está atacando a diestra y siniestra, hermanos. Hace poco compartí un video de lo que está sucediendo en España. A los niños pequeños les están enseñando a ser travestis. Y ojo con lo que estoy diciendo, hermano, porque ya salió una ley donde se prohíbe la manipulación de las personas para cambiarlas para que no sean gay, que no sean heterosexuales. Pero ¿y qué pasa con los heterosexuales a los que sí están manipulando para que se hagan gays? O sea, la ley no aplica ahí. ¿Cómo está el asunto? Porque ya es oficial, ya hay una ley que prohíbe la terapia de transformación, creo que así le llaman. De que si eres homosexual, darte una terapia para que seas heterosexual, eso es contra la ley. Pero no es contra la ley que si tú eres heterosexual, yo te manipule para que seas gay. O sea, eso no es delito. ¿No le parece algo contradictorio y totalmente en contra de lo que Dios establece? ¿En contra de nuestros derechos básicos? O sea, yo no tengo derecho de hablarle a nadie respecto a eso, pero ellos sí tienen derecho de manipularme a mí y a mis hijos y a mis nietos y a los que vengan. Hermanos, el mundo nos está atacando de una forma terrible. A nuestros hijos, a nuestros niños sobre todo, hermanos. Oiga, enseñarle a niños de 6 años y pugnar, y esto es en España, pugnar porque los niños de 6 años en adelante puedan tener relaciones sexuales con quien les dé su gana. 6 años. Esto está abriendo la puerta, hermanos, en España, para la pederastía, para la pedofilia. Y es una persona de gobierno la que está haciendo esa propuesta. Ahí están los videos compartidos en YouTube y en Facebook. Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos. Hay una necesidad en usted y en mí. Y esa necesidad es presentarnos delante de Dios con nuestras ropas blancas. Y no estoy hablando de estas. Usted me entiende. Necesitamos presentarnos ante Dios en santidad. Y el mundo, hermanos, nos está atacando por todos lados. Programas de televisión, revistas, periódicos. Simplemente, hermanos, cualquier niño, cualquier jovencito puede ir a comprar El Peso aquí en Chihuahua. Y El Peso aquí en Chihuahua es un periódico para los que no son de aquí, que nos están viendo a la distancia. Dios les bendiga, por cierto. Pero El Peso es un diario, un periódico. Que usted lo abre en la página, es más, no necesita ni abrirlo. En la portada le ponen una mujer desnuda o semidesnuda. Y cualquier jovencito va y lo compra. Cualquier jovencito va y lo puede llevar a su casa. Y esto, hermanos, es importante que usted y yo lo entendamos. Dios les bendiga, hermanos de Nesa, Dios les bendiga. Qué importante es que entendamos, hermanos, que la oración en nuestras vidas es vital, es indispensable la oración, hermanos. Queremos vivir en santidad, tenemos que buscar la oración. Queremos entrar a las moradas eternas, aunque no haya santidad, nunca vamos a poder. Nunca vamos a lograrlo. Necesitamos, hermanos amados, buscar a Dios en la oración. Porque en la oración vamos a ser fortalecidos. En la palabra de Dios, Dios nos habla. En la Biblia Dios nos habla, Dios trata con nosotros. Una sola palabra en la Biblia puede traernos una gran enseñanza. Pero la oración, hermanos, es donde nosotros entramos en contacto con el Espíritu Santo. Así que, hermano, yo lo invito para que dediquemos tiempo a la oración, buscando la santidad. La necesitamos, hermanos. Una tercera razón, hermanos, por la que necesitamos la oración. Dice el versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos.
con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano, ya hablamos de la santidad, ya hablamos de que no seamos sorprendidos. Pero hay una cosa más, hermano. Además de no ser sorprendidos y de vivir en santidad, es necesario que permanezcamos. Fíjese cómo dice el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿No es cierto? O sea, esto se escribió hace más de 2000 años, hermanos. Y es un retrato de lo que estamos viendo ahorita. Dígame si no. Es un retrato de lo que estamos viendo ahorita. A estos les parece cosa extraña. O sea, nosotros somos los extraños, realmente, para ellos. ¿Me explico? Somos los intolerantes, somos los homofóbicos, bueno, en fin. No estamos hablando de ellos. Estamos hablando de nosotros. A ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución. De disolución dice, y os ultrajan. Aquí, hermano, es donde muchos vuelven atrás. Aquí es como dicen por aquí en Chihuahua, aquí es donde le torció la marrana el rabo. Muchos regresan, muchos se van para atrás porque no soportan. Qué terrible es, hermanos, que haya gente que prefiere reírse de los chistes de Pepito, que prefiere compartir con ciertas cosas del mundo para no ser mal vistos. Eso dice cierta persona que dice que es pastor y que quiere que todo el mundo se vista bueno, al menos los de su iglesia, porque ya dijo que ese mensaje era para los de su iglesia, ¿verdad? Pero quiere que su iglesia se vista con disfraces de demonios, de fantasmas, de vampiros, de ese tipo de cosas, y que salgan a las calles a disfrutar con los vecinos, para que los vecinos no digan que somos mala onda. O sea, que no digan que somos mala onda los vecinos. Hermano, los vecinos no van a hablar mal de usted porque se ponga un disfraz o no se ponga un disfraz. Tenemos que entender que el mundo nos va a aborrecer. O sea, esto es algo que tenemos que grabárnoslo en el corazón, hermanos. El mundo no nos va a amar. Es más, el mundo no nos amaba cuando estábamos allá, menos ahora. Es que tenemos que entenderlo, hermanos. Mire, yo sé que de repente nuestros niños, ¿verdad? Papá, ¿por qué no me dejas salir? Y papá, ¿por qué no me dejas ir? Y papá, yo quiero ir. Y allí, hermanos, a veces se nos hace el corazón de pollo, ¿verdad? Pero Pablo fue muy claro, hermanos. Y él dijo, no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. Fue muy claro. Y hermanos, fue muy claro porque Dios fue muy claro a través de él, hablando a nuestras vidas. Dios no quiere que nos hagamos partícipes con los demonios. Dios quiere que haya santidad. Dios quiere que estemos alerta, pero no por 5 minutos. ¿Se acuerda de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas? La Biblia narra, hermanos, en el capítulo 25 de Mateo, si mal no recuerdo, la historia de 10 vírgenes. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Y dice la Biblia, hermanos, que estaban esperando al novio, pero llegó la medianoche y todas dicen que cabecearon y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y la medianoche, hermanos, representa el tiempo más oscuro del día. Obviamente el día tiene 24 horas. Representa el tiempo más oscuro de la noche. Y ese tiempo de la noche, hermanos, es el tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir. Nos ha tocado vivir tiempos muy oscuros, hermanos. Tiempos en los que en la que los niños no se salvan. Mire, yo no sé, de repente hay gente que a mí me dice, yo no veo noticias. Bueno, yo le aconsejo que vea noticias. Estamos viendo, hermanos,
tiempos difíciles. Miren, yo no sé qué está sucediendo en Chiapas, pero ya van 4 secundarias, 4, en las que los niños son intoxicados. Yo no sé si sea accidental, yo no sé si sea a propósito, pero algunos padres en una de las secundarias hicieron análisis a sus hijos y resultó que habían sido intoxicados con cocaína. Aunque las autoridades dicen que no se ha encontrado prueba alguna, algunos padres hicieron estos exámenes a sus hijos y resultó que había cocaína en el agua. ¿Quién fue? ¿Por qué drogar a 110 jovencitos, niños prácticamente, de una secundaria? ¿Cómo es posible, hermanos, que se estén traficando con droga en forma de dulces, unas pastillitas de colores que se las están ofreciendo a los niños? Pastillitas de fentanilo, imagínense. Y están ahí, a los niños. Hace algunos años, 2 o 3 años quizá, aquí cerca de mi casa, entraron unas personas armadas a la casa de unas personas y mataron al señor de la casa, a otra persona que estaba con él y a un jovencito que era compañero de secundaria de mi hijo. Estamos hablando de hace unos 4 años, quizás 5. Cuando estábamos en la sierra, pastoreando allá en Uruashi, nos tocó saber del caso de unas personas que mataron a una persona y cuando estaban en el entierro, estaban enterrando al difunto, y ahí en ese mismo hoyo cayó un sobrino del difunto, porque ahí lo rafaguearon también, lo mataron en el velorio. O sea, no respetan ya nada. Si van por una persona y está con su familia, no importa, con todo y familia, barren con todos. Estamos viviendo tiempos bien complicados. Hablaba al principio de esta reflexión, hermanos, acerca del coronavirus. Un virus que vino y nos cerró los templos. Y en medio de todo esto, hermano, nosotros necesitamos entender que tenemos que permanecer. ¿Por qué? Fíjese lo que dice el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuenta. Y si nosotros, hermano, con tal de que no nos hagan el feo, con tal de que no nos tuerzan la boca, con tal de que no se rían de nosotros, con tal de que digan que somos buena onda, nos vamos sobre sus mismos caminos, hermanos, ¿de dónde salimos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Si ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar, ¿qué va a pasar con nosotros si no permanecemos? Dice la palabra del Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero también dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo podemos lograr nosotros que nuestro amor no se enfríe? ¿Cómo podemos nosotros luchar para que nuestro amor permanezca ardiente hacia el Señor? Lo primero, hermanos, lo primero es buscar a Dios en oración. Segundo, no dejes de congregarte. Tercero, no dejes de leer la Biblia. Cuarto, no dejes de ayunar. De buscar verdaderamente a Dios en tu corazón. Porque esto es lo que nos va a sostener, hermanos. Y necesitamos sostenernos. Vamos a una última cosa, hermanos, porque se nos está yendo el tiempo. En el versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Por qué necesitamos ser sobrios y velar en oración, hermanos? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Maranata, hermanos. Maranata. El Señor Jesucristo viene. El fin de todas las cosas se acerca. No es algo que yo digo. Es algo que a lo mejor por muchos siglos, 20 por lo menos, se ha estado diciendo. 21 ya.
Estamos en el 21. Pero lo cierto es, amado hermano, es que si usted lee Mateo 24, usted se va a dar cuenta, hermano, de que nunca como ahora ha habido tantas señales que nos hablan de la venida de Jesucristo. Nunca como ahora. Estamos tan cerca, hermanos. Estamos tan cerca. Hermanos, creo que así como a las vírgenes se les dijo, aquí viene el esposo, salgan a recibirle a la medianoche. Ahorita estamos viviendo tiempos de mucha oscuridad y, hermanos, la palabra se sigue proclamando y la palabra nos sigue diciendo que Jesucristo viene pronto, que Jesucristo está a las puertas. Y que si nosotros no nos preparamos, que si nosotros no velamos en oración, hermano amado, muy probablemente no nos demos cuenta de cuando el Señor venga y la trompeta suene. Por eso, amado hermano, también el apóstol Pablo nos dice ahí en Tesalonicenses de la siguiente manera. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Algo que Dios no quiere es que seamos ignorantes, hermanos. Dios no quiere que estemos ignorantes, hermanos. ¿De qué? De que los que duermen serán arrebatados y los que estemos vivos seremos arrebatados junto con ellos. Y, hermanos, tenemos que estar conscientes de que esto puede suceder de un momento a otro. Esto puede suceder de un momento a otro. Velad pues, porque no sabéis el día en que ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis que el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que velar, hermanos. Tenemos que buscar a Dios en oración. ¿Por qué, hermanos? Porque es nuestra necesidad el mantenernos en santidad, hermanos. Porque es nuestra necesidad de entender, hermanos, que las cosas que están sucediendo, hermanos, ya estaban anunciadas. No tenemos por qué ser sorprendidos y no podemos dejarnos sorprender por doctrinas equivocadas, por doctrinas fuera de lo que la palabra del Señor nos enseña. Es necesario que podamos resistir los ataques del mundo. Es necesario, hermanos, que entendamos que el tiempo está cerca, hermanos, muy cerca. Así que yo le invito, hermano, para que si usted no tiene un tiempo de oración en su casa, pues no sé, si con su familia, usted solo, como sea, pero si no tiene un tiempo de oración, busque ese tiempo de oración. Busque tener ese tiempo de oración, hermano. Si usted en su congregación no tiene un tiempo de oración en la congregación, busque tener ese tiempo de oración en la congregación. Es importante, hermanos. Es importante que estemos velando, que seamos sobrios, dice el versículo 7, y velemos en oración. ¿Quiere orar conmigo en esta noche? Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, he compartido tu palabra, Señor, conforme a lo que yo creo. Dios, tú me dijiste esta tarde que les dijera a mis hermanos, Señor, a través de tu palabra. Y por eso, Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Padre, para suplicarte que nos des dirección a través de tu Espíritu Santo. Dirígenos, Señor, a tener un buen tiempo de oración cada día, Señor. Un tiempo, Señor, en el que podamos buscarte, y ayúdanos a permanecer sobrios y velando, Señor, en todo tiempo. Porque no queremos quedarnos, Señor, porque no queremos, Señor, que
que la trompeta suene y no nos demos cuenta, Señor. Ayúdanos pues, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, de tal manera, Señor, que podamos glorificar tu nombre y estar seguros, Señor, para el día de tu venida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, mis hermanos, pues que Dios me los bendiga a todos. Qué bueno que los que pudieron conectarse, esperamos contar con ustedes el próximo domingo también en nuestro mensaje dominical, nuestra escuela dominical a las 11 de la mañana y el culto a las 12. Bueno, la predicación del domingo es a la 1. Les invitamos también, hermanos, los que puedan asistir este viernes a las 6 de la tarde en nuestra congregación, Templo Cristiano Peniel. Estamos en San Jerónimo, número 700, privada de San Jerónimo, número 700, aquí en la Desarrollo Urbano. Los que gusten acompañarnos son bienvenidos. El próximo miércoles espero que ya podamos estar otra vez en Urbi con nuestros hermanos Delgado a las 7 de la tarde. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y esperamos que el Señor se siga glorificando en sus vidas. Amén. Sigan orando por el nieto de la hermana Lupita, hermanos, que el Señor se siga glorificando en este pequeño. Y pues estamos al pendiente, hermanos, de todos ustedes. Cualquier necesidad, ya saben, pueden marcarnos por teléfono. Que Dios me los bendiga, hermanos. Un saludo a la distancia a todos aquellos que nos están viendo a lo lejos. Dios los bendiga. Josué y Jocelyn, bendiciones para ustedes también. Dios los bendiga grandemente. Y a nuestra hermana que nos ve desde Nezahualcóyotl, creo, así se llama, Nesa. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Amén. Y a todos los que nos ven a la distancia. Dios los guarde. Amén.